Hola, hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba a su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que sigas subiendo fics, muchas gracias. Capítulo 12. Lista de verificación 11. Si no sabe, aprenda. Singularity F. Fuyuki, 2004. Hola, Ritsuka. Después de saquear una tienda de conveniencia abandonada para tomar agua potable y refrigerios, el grupo se tomó un descanso rápido después de que Caster encontró algo de agua para que todos bebieran. El grupo había salido del puente y ahora caminaba por la carretera principal hacia la montaña más adelante. El descanso había hecho algo bueno. Es decir, les había permitido, en su mayoría a Olga, calmarse del pánico de descubrir que Heracles era un ciervo enemigo. Caster lideraba, ya que él era el que mejor conocía el camino. Match la siguió, con Olga caminando a su lado y Ritsuka tomó la parte trasera ya que él era el único que no tenía habilidad de combate. Pero ahora, Olga, relajada y serena, habló suavemente desde al lado de Ritsuka, a quien acababa de dejar para hablar. Es bastante obvio que Kirielig parece deprimida, dijo. ¿De verdad? Ritsuka inclinó la cabeza para tener una mejor perspectiva de la perspectiva de Match. No podía ver mucho, pero la cabeza de Match estaba baja, sin el entusiasmo de mirar a su alrededor como lo había estado desde que lo había despertado en este mundo cubierto de llamas. ¿Eres su maestro? No. Olga continuó. Haz algo para animarla. Ritsuka tropezó mientras lo empujaba hacia adelante. Cuando recuperó el equilibrio, volvió a mirar al director, luciendo un poco irritado y sobre todo preocupado, antes de correr para alcanzar a la mujer más joven. Match lo escuchó acercarse y se giró para mirarlo, con la cara ligeramente perpleja. Comenzó antes de decidir dar el salto. Match, ¿pasa algo? La cara de Match se sonrojó de vergüenza mientras agitaba su mano libre en el aire. No hay nada diferente. Estoy operando perfectamente, maestro. Ella vaciló, su rostro cayó de nuevo. Pero ese es el problema, nada es diferente. Se quedó en silencio por un momento, los dos caminando en silencio, antes de continuar. Bajo tu mando, senpai, he adquirido suficiente experiencia, y sin embargo, todavía no puedo desatar mi fantasma noble. Ni siquiera sé cómo desatarlo, soy como un ciervo defectuoso. Mientras Match estaba preocupado por no tener un fantasma noble, Ritsuka ni siquiera sabía que era un fantasma noble. Espera, ¿no lo había explicado Match antes como el arma secreta de un héroe? ¿Te gusta Excalibur para el rey Arturo? Pero eso no sería un arma secreta, ¿verdad? Quiere decir, todos saben que el rey Arturo ejerció Excalibur. Entonces no sería ese secreto de un arma secreta. Pero esa línea de pensamiento no alentaría a Match, ¿verdad? No con ella sin saber cuál era su arma secreta. Fou, que había estado corriendo junto a Match en el suelo, se frotó brevemente contra la pierna de Match como un gato cariñoso, gritando suavemente. Fou. Solo el pitido de la comunicación que se iniciaba les advirtió de la repentina aparición del holograma de Román. Oh, eso es lo que te ha estado molestando, dijo Román, sacudiendo la cabeza. Tienes un fuerte sentido de responsabilidad, Match. Pero no creo que eso pueda resolverse de la noche a la mañana. Después de todo, es un fantasma noble. Si el arma secreta de un espíritu heroico pudiera dominarse en un día o dos, entonces los sirvientes no lo harían. Ya no sea tan especial. 6. Shiro estornudó cuando terminó de secarse las manos y cepillarse los dientes después de almorzar. Excelente. Ahora la gente hablaba de él. Con él necesitando encontrar a Demonio en Caldea, arreglar todo dañado mientras estaba solo, ya que todos sus compañeros de trabajo estaban muertos, y al encontrar una manera de demostrar la inocencia de Arturia, Shirou tenía las manos llenas sin preocuparse por lo que la gente decía sobre él a sus espaldas. Pero para Shirou, sus opiniones realmente no importaban. No se compara con salvar sus vidas. Fueron días como estos que le hicieron desear poder proyectar a Balón o Calibur mientras recordaba a Saber. Le ayudó a mantenerse importante para él.
Necesitaba recordar el amor que sentía por ella si quería buscar sin cesar. Y sus armas eran un buen símbolo para ella, recordándole el tiempo que pasaron juntos. Pero no podía proyectarlos. Avalon había regresado al pasado con Arturia y, a pesar de su afinidad y su larga experiencia, no pudo encontrar una copia dentro de su mármol de realidad. Ecos y huellas, sí, pero no Avalon en sí. Y aunque todavía tenía una copia de su Caliburn, realmente no podía justificar sacar un noble fantasma, incluso si era la espada favorita de Arturia. No cuando podría necesitar cada parte de prana en una lucha contra un demonio desconocido que podría atacar de nuevo en cualquier momento. Incluso si proyectarlo no sería tan costoso como solía costar su Oz, hacer que un fantasma noble apareciera en Chaldea alarmaría a todos. Nadie sensible al maná podría perderse un fantasma noble que comienza a existir. Y todos aquí estaban tensos y con pinchazos y agujas. Sentir un grupo masivo de energía o el poderoso olor de un noble fantasma que surgió repentinamente asustaría a cualquiera. Shirou sabía por experiencia lo que haría un mago asustado si sintieran aparecer un noble fantasma. Atacaron primero. A veces corrían, pero la mayoría de los magos se volvieron codiciosos e intentaron tomarlo para sí mismos, o se asustaron e intentaron matarlo antes de que pudiera matarlos. Pensó que los siguientes pasos que el mago habría dado serían abrumar, capturar y analizar, pero cada vez que usaba un fantasma noble, nadie había superado la fase de ataque de su reacción antes. Los fantasmas nobles eran injustamente poderosos así. Por supuesto que podemos dominar algo así de inmediato. Caster intervino en la conversación. Ritsuka hizo una mueca. No para ofender ni nada, pero Caster realmente no entendía cómo consolar a Mash, ¿verdad? Pero Caster no había terminado de hablar. Después de todo, los espíritus heroicos y los fantasmas nobles son lo mismo. Si la joven aquí puede luchar como una sierva, eso significa que puede usar su fantasma noble, señaló Caster a Mash, antes de detenerse, una mirada de contemplación en sus características. Y sin embargo no puedes, lo que simplemente significa que tu energía mágica no está circulando correctamente. Continuó caminando hacia adelante, el personal golpeando el suelo mientras deliberaba consigo mismo. Veamos, tal vez entusiasmo. No, tal vez demasiado reservado. Sacudió la cabeza. Nah. De todos modos, estoy seguro de que es porque simplemente no gritas cuando practicas. Ritsuka parpadeó. Eso tenía que ser una broma. Gritar afectando a un fantasma noble. ¿Era esto un anime o algo así? 6. Tal vez fue mágico. Ritsuka no sabía nada, pero esto estaba extendiendo los límites de la credulidad. ¿De verdad? Mash gritó antes de aclararse la garganta y realmente gritarlo. De verdad. Faaya. Fou gritó cuando saltó 2 pies en el aire. Ritsuka hizo una mueca mientras se frotaba las orejas. 4. Entonces Mash no reconocería una broma si le mordiera la nariz. Ella era un poco extraña. Oye, no grites de repente. Olga gritó desde detrás de ellos. Vas a reventar mis tímpanos, en serio. Lo siento director, se disculpó Mash cuando se dio la vuelta. Pero Caster dijo que deberíamos gritar. No, eso fue una metáfora, protestó Caster cuando Olga lo fulminó con la mirada. Tosió en un intento transparente de cambiar el tema de su chiste malo. Bueno, en cualquier caso, veo que tienes entusiasmo. La mirada de Olga no se debilitó. Bien, escuchaste a la joven. Caster ignoró a Olga mientras se volvía hacia Ritsuka. ¿Te importa si tomamos un desvío rápido? ¿Desvío? Olga preguntó, con los ojos entrecerrados con sospecha. ¿Qué tipo de desvío? Para la primera parte de su entrenamiento especial, comenzaremos con poco. Caster caminaba de un lado a otro, el personal golpeaba contra los terrenos cubiertos de cenizas de la Academia Umurahara. El señor Shirobani había recomendado que usaran el campo de tiro con arco aquí, pero se había incendiado en los incendios que ardían en otras partes de la ciudad. Solo quedaban cenizas. Solo el hecho de que el señor Emiya sabía dónde debía estar el campo de tiro con arco de madera les hizo saber de dónde habían venido las cenizas que cubrían los terrenos de la escuela. Así que solo estaban usando el campo polvoriento afuera para el entrenamiento de Mash. Bueno, Mash y Caster estaban con Olga mirando. Ritsuka se había ofrecido para buscar comida dentro de la academia con la ayuda del señor Emiya.
El señor Emilia se había graduado de la escuela y sabría dónde estaba la cafetería. También sabía dónde uno de sus maestros guardaba su alijo de bocadillos, por lo que había estado guiando al maestro de Match hacia los lugares probables para la comida. O lo había sido. Hace unos momentos, la comunicación de Olga había sonado y escupió un holograma del señor Emilia. Por lo que Match pudo escuchar, Ritsuka acababa de encontrar algunos paquetes de pan todavía en su envoltura de plástico. Entonces, mientras su senpai lo empacaba en una bolsa sin quemar que había encontrado, el señor Emilia iba a ver el entrenamiento y ver si podía ayudar a Match de alguna manera. Había visto el fantasma noble de todos los siervos en la Quinta Guerra del Grial, con la excepción de Archer. También había recibido algo de entrenamiento de saber y le había ayudado a usar un fantasma noble tanto contra Berserker como contra el arquero de la Cuarta Guerra. Lo que significaba que tenía más experiencia con noble fantasmas que todos los demás en Chaldea combinados y excluía a Da Vinci, que ahora estaba en medio de algo tan delicado que una interrupción podría ser catastrófica. Match necesitaba poder usar su fantasma noble del espíritu heroico. Saber estaba de pie contra ellos y ella había derrotado a Heracles. Solo el hecho de que Saber se había debilitado gravemente de luchar contra Berserker y apenas había matado a Assassin después de eso hizo que Match, Olga, Caster y Román pensaran que podrían derrotar a Saber si se movían rápido. Match sabía que necesitaba gritar el nombre verdadero para liberar todo el poder del fantasma noble, pero se había demostrado que llamarlo no era necesario para usar un fantasma noble. Sería más débil sin el nombre verdadero, pero no era necesario para activarlo. Probablemente no sería lo suficientemente bueno como para derribar a Saber, pero sin él y solo con Caster, que estaba en desventaja gracias a la habilidad de la clase de resistencia mágica de la clase Sabre, estaban condenados a perder. Con su fantasma noble del espíritu heroico desconocido, la posibilidad de victoria podría no ser cero, dependiendo del fantasma noble. Pero saber si sería lo suficientemente bueno le permitiría a su maestro y al director decidir si seguir adelante y luchar contra Saber o retirarse y esperar ayuda adicional. Y Match estaba decidido a no fallar. Olga la necesitaba para tener éxito. Por el bien de Chaldea y por el futuro de la humanidad. He inscrito algunas runas que traen desgracia en este campo. Las recuerdo de mi propio entrenamiento para que funcionen, continuó Caster, señalando hacia el campo, que tenía una gran runa brillante en el medio. Match tragó saliva. El entrenamiento de Kuchulain. Kuchulain, que fue entrenada por nada menos que la reina de la Tierra de las Sombras, Lady Skatach. Una persona tan fuerte que ascendió a la inmortalidad, mató a dioses y multitudes de fantasmas, y entrenó a los guerreros más fuertes de Irlanda. Y así iba a aprender a usar un fantasma noble. Ella estaba tan emocionada. Entonces, ¿qué voy a aprender? Ella preguntó con entusiasmo. Bueno, tu problema contigo y con tu noble fantasma es que piensas demasiado. Un noble fantasma es parte del instinto de un espíritu heroico. Así que tenemos que hacerte usar toda tu energía. Kuchulain asintió con satisfacción. Mueca. Match se rió de él. Esto iba a ayudarla a usar el fantasma noble. Pero ¿no eran caras las noble fantasmas? ¿Cómo se suponía que debía usar uno si no tenía energía? Protestó ella, gesticulando con su escudo. ¿Cómo me ayudará eso a usar un fantasma noble? Si no sé cómo usar uno, ¿cómo sabrá mi instinto? Caster frunció el ceño. Ya sabes cómo, lo regañó. Solo necesitas dejar que tu instinto se haga cargo. El ruido metálico de los pies huesudos desde la puerta de la escuela interrumpió su protesta, haciendo que Match balanceara su escudo hacia la única entrada a la escuela. Las runas deberían mantener un buen flujo constante de enemigos mientras dificultan a cualquiera que intente abandonar la escuela, agregó Caster. Estarás cansado después de derrotarlos a todos por ti mismo. Diviértete. Match apretó los dientes. Si dejaba que uno solo de ellos pasara junto a ella y entrara a la escuela, el esqueleto mataría a su maestro. Ella no podía permitir eso. Sin otra opción, soltó un grito de batalla, asegurándose de gritar lo más fuerte que pudo de acuerdo con el consejo anterior de Caster antes de atacar a la horda de esqueletos mientras corrían hacia ella. No era así como esperaba que fuera su entrenamiento. Antártida, Chaldea, 2017.
Shiro observó la sesión de entrenamiento desde la pantalla que se conectaba con la comunicación de Olga. La ventana principal de vidrio tenía 3 imágenes proyectadas sobre ella. Uno de Ritsuka descubrió que no podía rellenar las botellas de agua de plástico en las fuentes de agua ya que las tuberías no funcionaban. Uno de los mapas generales de Fuyuki, llamas, cicatrices, leilines y todo. Y la última pantalla fue desde la perspectiva de Olga del entrenamiento de Match. Match era visiblemente mejor que cuando la había visto pelear por primera vez. Su técnica era buena, no de alta calidad, pero cada golpe que hizo fue un poco mejor que el anterior. Pero estaba mal para ella. Su mentalidad encajaba pero su estilo de lucha era adecuado para un hombre. Podía verla haciendo pequeños cambios para adaptarse a su marco, pero ella era simplemente buena, no un nivel de siervo bueno. El defecto más obvio era su juego de pies. Todavía era demasiado grande, como si estuviera destinado a alguien más alto y con armadura más pesada o simplemente pesaba más. Pero Match no estaba arreglando eso. Es posible que ni siquiera sepa arreglarlo a menos que un maestro se lo indique. Probablemente era una segunda naturaleza para su espíritu heroico para que Match no se desviara de él sin una razón. Entonces, en la imaginación de Shiro de una pelea individual de Saber contra Match, Saber ganaría fácilmente sin siquiera descartar Burster para revelar Excalibur. 1. Si podía ver los errores de Match en su estilo de combate de caballero, entonces Saber los atravesaría. Si Saber fuera Arturia, Shiro todavía no podía creer que Saber fuera la razón de la singularidad. Tenía que ser alguien más. Saber había querido el Grial, sí, pero no en la medida en que ella aprovecharía un desastre como este. Cuando Kirei le ofreció el Grial si lo traicionaría, lo rechazó. Saber nunca rompería sus juramentos como caballero para dañar a los inocentes. 2. ¿Entonces crees que esto funcionará? Olga preguntó de la nada. Shiro parpadeó. ¿Con quién estaba hablando ella? Emilia, ¿crees que esto funcionará? Olga repitió con frustración en su voz. 1. Podría. Shiro se encogió de hombros. Los fantasmas nobles son instintivos para el ciervo. Pero podría depender del entrenamiento o de qué clase de fantasmas nobles tiene Match. Si tiene un fantasma noble de combate ofensivo o defensivo, pelear así podría ser que los retire. Pero si ella tiene un fantasma noble que se adapta a algo diferente, entonces este entrenamiento probablemente sería inútil. Por ejemplo, si el fantasma noble de Match fuera antitaumatológico como el rompedor de reglas de Caster Medea, Match no lo sacaría contra estos enemigos. Su subconsciente lo rechazaría. O si fuera como la puerta de Babilonia de Gilgamesh, entonces Match necesitaría ser desarmado y realmente querer un arma para jalar la puerta de Babilonia. Con experiencia, podría superarlo o usarlo para diferentes propósitos. Pero sin tener idea de cómo usarlo, todo dependía de cómo funcionara. Shiro supuso que se trataba de un noble fantasma defensivo a juzgar por el nombre de la clase Shielder, pero ¿de qué iba a defenderse? Había muchas leyendas de héroes defendiéndose contra diferentes enemigos, desde armas mortales hasta animales, dragones e incluso dioses. 2. TCH Olga chasqueó la lengua. Luego voy a discutir este llamado plan de lección con Caster. Él necesita mejorar la calidad de su enseñanza si espera llegar a alguna parte. Shiro se alegró de que ella estuviera en ese lado de la pantalla y de que Caster fuera objeto de su ira. Singularity F, Fuyuki, 2004. Buen momento. Caster saludó a Olga mientras ella enojada caminaba hacia él. Había visto suficientes mujeres enojadas en su vida para saber cuando una se estaba preparando para arrancarle una nueva. No sabía que la hizo estallar esta vez, pero tenía que vigilar cómo guiar a Shielder para que ejerza su fantasma noble. Habrá una pausa en la lucha hasta que lleguen las próximas bandas a unas pocas calles. Voy a verificar el progreso de Match. La mujer de cabello blanco lo fulminó con la mirada pero asintió rígidamente. Caster dejó de encorvarse contra la pared y agarró su bastón. Sería más conveniente estar cerca de Match para esta próxima parte. Y más pacífico que tener que escuchar a una mujer sacarlo de encima. Oye, le gustaba pelear tanto como el siguiente hombre, pero la mayoría de las mujeres no querían pelear cuando se quejaban de ti. Fue injusto, eso fue lo que fue. Pero se preguntó si necesitaría cambiar de táctica para enseñarle a la niña.
Shielder simplemente no lo entendía. Match jadeó cuando el último esqueleto, uno con una lanza, cayó en pedazos cuando el poder de la magia que lo animaba colapsó bajo el poder de su escudo. No estaba funcionando. Match no sintió nada cambiar o moverse dentro de ella. No hubo cambios en su cuerpo, no hubo irregularidades con su flujo interno ni el flujo de energía que podía sentir viniendo de su vínculo con su maestro. Ni siquiera un repentino despliegue de conocimiento como cuando vio por primera vez un esqueleto aquí en Singularity F y lo cargó para proteger a su inconsciente senpai. Incluso arrojar una parte significativa de su prana en el escudo no había funcionado. Nada ha cambiado, excepto por la falta de aliento y el ardor en los músculos por luchar contra lo que debe haber sido cada esqueleto en este lado del río. Match no sintió ningún cambio. Comenzó cuando escuchó el ruido de un bastón de madera contra el suelo detrás de ella. Match se dio la vuelta lentamente para ver a Caster frunciendo el ceño con una Olga enojada detrás de él. A su lado estaba el holograma azul que mostraba tanto al señor Emilia como el Dr. Roman mientras trabajaban en Caldea. Match se enderezó, preparándose para recibir el siguiente consejo. Solo para doblarse cuando su estómago protestó por su movimiento. Duele. Ni siquiera el régimen de ejercicios para Masters fue tan agotador. Seguramente, ella ya debe estar agotada, ¿verdad? Caster debería estar listo para enseñar el siguiente paso. Estaba lista para seguir el régimen de entrenamiento de la reina de la Tierra de las Sombras. Estoy listo, Match jadeó entre tragos de aire como un pez en tierra. Pero, por favor, no más batallas consecutivas. Simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Caster frunció el ceño y sacudió la cabeza con desaprobación. Match sintió que una parte de sí misma se encogía y moría ante su decepción. ¿Estaba ella equivocada? ¿Fueron las batallas consecutivas realmente la única manera? No pudo ser. Simplemente no podría ser. Por favor, jadeó. Ella no podía fallar ahora. Pero esto no estaba funcionando. Seguramente Caster tenía que tener una mejor manera. Tal vez había pasado demasiado tiempo para recordar qué más le había enseñado Lady Skatach durante su entrenamiento. Enséñame algunas teorías sólidas. De repente, Shiro intervino desde el holograma azul. No es tan difícil como pretendes que sea. Simplemente dejas que la leyenda actúe. Olga se dio la vuelta para mirar la proyección con asombro. ¿Qué? Match también tenía curiosidad. ¿Qué sabía el señor Emilia sobre Noble Phantasms? Sí, es cierto. Caster chasqueó los dedos y señaló el holograma de Shirou. Simplemente vives y arrojas tu confianza. No es algo deliberado. Es instinto. Match miró a Shirou en estado de shock antes de que su necesidad de oxígeno la obligara a respirar. Él estaba en lo correcto. 1. Es difícil usarlo si piensas demasiado, declaró Caster mientras se volvía para mirar a Match, por lo tanto, debes usar toda tu energía para que dejes de pensar en ello. Sí, es instintivo, acordó Shirou, con una expresión de comprensión y lástima en su rostro mientras miraba a Match. No sé acerca de la parte de usar toda tu energía, pero simplemente liberas la leyenda y te lanzas detrás de ella. Usar toda su energía es hacer que deje de pensar, explicó Caster al hombre en el futuro. Si ella no usa toda su energía, solo intentará planearlo e ignorar sus instintos. Entonces, la desesperaremos y luego escuchará. Eso es lo que mi mentor le hizo a algunos de mis compañeros alumnos. ¿Están listos para comenzar? Una protesta de no entendí una palabra que dijiste. Vino del lado de Shirou de la pantalla. Pero es natural. Solo alcanzas el interior del arma, simpatizas con ella y liberas toda su naturaleza. Shirou protestó mientras giraba para explicar a sus compañeros de trabajo. ¿Cómo se supone que simpatiza con un arma? Exclamó el Dr. Roman, con los ojos apartados del monitor. Ni siquiera tiene sentimientos. 1. Tan tonto como el Dr. Roman actuó a veces, en este caso, Match estuvo de acuerdo con él en eso. Simpatizar con su escudo. No había nada con lo que simpatizar. Era un escudo, no un ser humano, por el amor de Dios. Bueno, iba a intentar otra cosa después, pero tal vez eso sea suficiente, dijo Caster, asintiendo con la cabeza. Adelante, pruébalo en el próximo grupo. Y Caster estaba de acuerdo con él. 3.
Match miró su escudo con duda. No piensas demasiado, actúas con instinto y simpatizas con su escudo. De ninguna manera eso podría ser correcto. Seguramente el truco fue un giro extraño a su hoz, donde lanzó un pulso de prana en un receptáculo para activar el fantasma noble del espíritu heroico. Pero ella suponía que era un fantasma noble, el poder de un espíritu heroico. Convocar a un siervo estaba potencialmente a solo unos pocos pasos de un milagro. Y noble fantasmas, el arma de tal héroe, eran los misterios solidificados definitivos, la encarnación de un héroe, la representación de su leyenda. Algunos pensaron que era debido al debilitamiento de los misterios y la escasez de fantasmas nobles modernos que los espíritus heroicos ya no podían crearse en la era moderna y que uno nuevo no había ascendido al trono de los héroes en más de un siglo. 13. Después de todo, ¿qué era un espíritu heroico sin un fantasma noble? 1. Y aquí están, dijo Caster felizmente mientras señalaba la puerta de la escuela. Match se dio la vuelta, su aliento se recuperó sobre todo en este punto, para ver otro paquete de esqueletos cargándose contra ella. Ella apretó los dientes y comenzó su marcha hacia ellos. Recuerda no pensar, escucha tus agallas y deja que actúe noble fantasma. Caster gritó tras ella. Match metió toda su frustración en un grito sin palabras mientras corría hacia el esqueleto más cercano, lista para romperlo en pedazos. Antártida, Caldea, 2017. Mientras Match cargaba hacia otro grupo de esqueletos, alguien más estaba tratando con preguntas. Entonces Chirou, ¿cómo sabes sobre el uso de un noble fantasma? Oh, la mente de Chirou se aceleró. No podía revelar sus verdaderas capacidades. La mayoría de los magos aquí tenían vínculos con la torre del reloj. Lo que significaba que tenía que mentir. Mi magia se basa en el análisis y la replicación. También utilicé un noble fantasma 2 durante la guerra del Grial con la ayuda de mi siervo. Chirou contuvo el aliento, esperando que el engaño no fuera detectado. A Rin la mirarían con sospecha y definitivamente estaría en problemas si resultaba que ella sabía que Chirou era capaz de replicar fantasmas nobles y no lo había capturado para que la torre del reloj lo estudiara. Tal cosa probablemente terminaría con él bajo una designación de sellado que lo encarcelaría en la torre del reloj. Siempre. No hay forma de llegar a Sabrien ni ninguna forma de salvar a nadie. Tales cosas estarían prohibidas para un designado de sellado. Román silbó. Impresionante. Chirou exhaló en voz baja. Lo bueno es que logré ocultar la verdadera naturaleza de mis habilidades. Además, mi sirviente tenía un fantasma noble del maestro que pude usar durante la guerra del Santo Grial, explicó Chirou sobre su mentira. Tenía que asegurarse de que no pensaran mirar demasiado de cerca. Sin él, moriría al principio de la guerra. Oh, dijo Edward detrás de Chirou, la voz ocultaba el verdadero alcance de su interés. ¿Aún lo tienes en alguna parte? Chirou se encogió de hombros. El fantasma noble de un maestro era un fantasma noble que solo necesitaba una conexión con el sirviente para ser utilizado. No necesitaban ser utilizados por un siervo para trabajar. Avalon era uno de esos tipos raros de fantasmas nobles. Volvió con mi sirviente después de que terminó la guerra, dijo Chirou con sinceridad. Rin le había dicho que las mejores mentiras eran las mentiras razonables que no podían ser confirmadas o negadas, pero que estaban mezcladas con la verdad que fácilmente podía confirmarse. Cuanto más cerca estuvieras de eso, mejor era tu mentira. Luego le dijo que no se molestara en mentir y que solo se lo dejara a ella. Lo chupó. También usó demasiada energía para cualquiera que no fuera un siervo para usar, terminó su mentira. Ton Nawakowski entrecerró los ojos hacia Chirou. Estaba llegando allí en años y pasó más de unas pocas décadas aquí en Caldea, pero no era tonto. Y Chirou acababa de mentir. Ton no sabía exactamente sobre qué declaración mentía el hombre, pero lo acababa de hacer. El lenguaje corporal de Chirou era demasiado relajado y consistente con cero cambios para que fuera sincero. Se había concentrado en no dar ninguna señal de mentira de que forzaba su lenguaje corporal y su voz a la uniformidad, a pesar de la pregunta de Edward, el error de un aficionado. Pero el hecho de que Tom supiera por qué Chirou mintió no significaba que supiera de qué mentía Chirou. Probablemente se trataba del noble fantasma. Tal vez Chirou todavía tenía el fantasma noble del maestro. O fue más útil de lo que estaba dejando ver. O fue más inútil y no le salvó la vida.
También podría ser que Shirou volviera a ser un fanfarrón y nunca hubiera usado un fantasma noble durante la 5ª Guerra del Grial. ¿Cuál era probablemente el más probable? Match era la estrella del equipo A, el más fuerte en términos de capacidad de ese grupo orgulloso e independiente antes de que el bombardeo casi los matara a todos. Y estaba teniendo problemas para aprender a usar un fantasma noble incluso con un siervo caster enseñándole. Era mucho menos probable que un joven mago familiar pudiera hacer lo que ella no podía. Tom volvió los ojos para controlar las medidas de rechazo de Spiritron. No sabía que se escondía el chico, que probablemente había desempeñado un papel en la muerte de Roach, pero llegaría al fondo. 2. Tom sabía que era de mal genio y aún era propenso a ser demasiado imprudente a pesar de sus años, pero había tenido tiempo de calmarse y pensarlo. Lo cual había sido algo con lo que luchó en sus años más jóvenes. Shirou podría no haber ganado la guerra, o podría haber matado al asesino de Roach en lugar de matarlo. Shirou podría no ser el bombardero reciente de Caldea. Tom había perdido el control de su temperamento cuando Shirou se había burlado de la pérdida y muerte de Roach en la Guerra del Grial, al jactarse de haber ganado la 5ª Guerra del Grial. Sin embargo, Tom había llegado independientemente a la misma conclusión que Román. Chaldea no estaba en condiciones de iniciar una cacería de brujas entre los sobrevivientes en este momento, incluso si lograron identificar al culpable correcto. Pero con la mentira más reciente, Tom definitivamente iba a vigilar a Shirou. Era demasiado sospechoso para confiar en él. Singularity F, Fuyuki, 2004. Match había pasado jadeando por aire y ahora sudaba mucho mientras bajaba su escudo sobre el último esqueleto. Se dejó caer al suelo, de rodillas, jadeando por aire, mientras su escudo golpeaba el suelo junto a ella. No le importaba la ceniza en la que sus piernas estaban manchadas. Estaba tan cansada. Si necesitaba usar toda su energía para usar el fantasma noble del espíritu heroico, ahora calificaba. Match podía escuchar pasos, desde un pie real y no una parte del cuerpo óseo de un esqueleto, surgiendo detrás de ella. Probablemente debería darse la vuelta y levantarse para saludarlos, pero ella no tenía ninguna inclinación o fuerza para hacerlo. Cuando los pasos se acercaron a ella, reunió la voluntad de girar su cuerpo exhausto para enfrentar al humano o al sirviente, quien quiera que fuera. Para su sorpresa, Ritsuka le tendió una botella de agua. ¿Cuándo llegó él aquí? Pelear contra los esqueletos le había quitado tanta atención que descuidó la seguridad de su maestro. La vergüenza ardía en su corazón. Match bajó la vista. Ella era una nueva sierva, pero no había forma de que su amo dejara que una falla como esa no quedara sin ser señalada o impune. Ella era un pobre sustituto de un espíritu heroico real que se ganó el trono de los héroes. Aquí, dijo la voz de Ritsuka frente a ella, haciendo que sus ojos se levantaran para ver la botella de agua en la mano de un hombre con una sonrisa amable en una cara preocupada. Parece que podrías usar esto. Match parpadeó hacia él. Luego se dio cuenta de que su maestro le estaba ofreciendo un poco de agua y que realmente debería decir algo. Estaba demasiado cansada si le tomaba tanto tiempo darse cuenta de que el agua era para ella. Oh, logró decir. Sí, gracias. Lo aprecio. Mi agradecimiento. Con mucho gusto. Solo necesitas decirlo una vez, se rió entre dientes mientras presionaba la botella de agua contra su mano. Match lo agarró, sus pensamientos se movieron lentamente como si se movieran a través de un jarabe espeso. Era agua. Tenía sed y corría el riesgo de deshidratarse por el intenso ejercicio y el alto calor de todo el fuego que había atravesado en esta ciudad. Match desenroscó temblorosamente la tapa y levantó lentamente la botella para verter el agua maravillosamente húmeda pero tibia por la garganta, cuidando de mirar a Ritsuka sin ser obvio al respecto. 8. ¿Era esto normal? ¿Fue esta compasión? ¿Lástima? ¿Amabilidad? Match no lo sabía. Pero pensó que era más probable que fuera más normal que cualquier otro mago que hubiera conocido. TCH, Caster chasqueó la lengua cuando Match terminó su agua. Esperaba que lo recibieras, pero no lo parece. Calculé mal. Match se estremeció cuando volvió a enroscar la tapa antes de dejarla caer en las manos de Ritsuka. Por favor, rogó Match, poniéndose de pie. Necesitaba saber cómo usar el fantasma noble. Ella necesitaba hacerlo. No sabía por qué no podía entender por qué no podía.
Por favor, simplemente, ahora soy tu oponente, la interrumpió Caster. Las sombras de los fuegos ardientes proyectaban una expresión siniestra y oscura en su rostro. ¿Qué? Match salió en su torbellino de confusión. ¿Qué está pasando? ¿Qué quiso decir Caster? Su mente trató de atravesar la melaza de su agotamiento, pero arrastró sus pensamientos hacia abajo. Simplemente no podía entender a qué se refería Caster. No te detengas ahora porque somos aliados, continuó Caster, su rostro mortalmente serio. Después de todo, no voy a contenerme cuando mate a Ritsuka. Deténlo. El señor Emilia gritó desde Chaldea, una expresión de frustración y enojo en su rostro. Lancer mató a la mayoría de los inocentes en mi guerra del Grial. No tiene reparos en matar maestros, sirvientes o civiles. Los ojos de Match se abrieron cuando finalmente comprendió lo que ambos hombres habían dicho. Luego agarró su escudo y lo alzó frente a Ritsuka. Justo a tiempo para detener la bola de fuego, Caster acaba de lanzarle. Ella necesitaba protegerlo. No podía dejar morir a su maestro. Incluso si Caster fuera su maestro, ella no lo dejaría matar a Ritsuka. Antártida, Caldea, 2017. Shiro apretó los dientes mientras miraba la pantalla proyectada, los pensamientos corriendo por su cabeza. Debería haberlo sabido. Lancer había sido quien hizo cumplir las reglas más en la guerra del Santo Grial. Él fue quien mató a inocentes que vieron algo que no debían ver. Incluso Rider o Berserker no habían matado a tantos como Lancer. Rider se había comido las almas de los demás, pero dejó suficiente para que se recuperaran eventualmente, mientras Caster había tratado de drenar a la ciudad pequeña pieza por pieza. Pero Lancer había matado y matado sin quejarse. Solo se quejó de que su maestro lo detuvo de las peleas que tanto deseaba, y continuó su reprensible trabajo hasta que murió luchando contra Gilgamesh. Lancer tenía su propio honor. Mataría, sin reparo, para hacer el trabajo. Y no le molestó. Shiro debería haberlo sabido. Había hablado con Lancer, había luchado contra Lancer, incluso tenía la lanza y el bastón de Lancer en su mármol de realidad. Conocía la historia de Kuchulain, pero no había hecho nada para que el grupo de Chaldea lo supiera. Sabía hasta dónde llegaría Lancer para una misión. ¿No había sido esa la leyenda de Kuchulain? ¿No había luchado contra los ejércitos por el bien de su reino? ¿No había luchado hasta que la sangre manchó los ríos o Irlanda? Shiro se pateó mentalmente por confiar en Lancer solo porque ahora era un Caster. Seguía siendo la misma persona. ¿Pero qué podría ser?, se preguntó Shiro. Él estaba en Caldea y ellos en Fuyuki. Estaban Raisifted y él. No se le permitió a Raisift, Dr. Roman. Shiro gritó mientras giraba para mirar a Roman en su silla un nivel y detrás de Shiro. Por favor, déjame ir a la singularidad. No puedes, dijo Roman automáticamente mientras saltaba en su asiento por la repentina sorpresa del grito de Shiro. Tu habilidad Raisiftes, no me importa. Shiro respondió. Déjame ir y salvarlos. No pueden luchar contra él. Necesitan ayuda y yo puedo ayudarlos. Roman no parecía convencido, así que Shiro continuó. Me he enfrentado a Kuchulain antes. Puedo luchar contra él nuevamente. Soy más rápido, más fuerte y más experimentado que la última vez. Él es más lento y más débil también, dijo Shiro mientras se levantaba y caminaba hacia Roman. Si tuviera que enfrentarme a Miyamash, podríamos vencerlo. No puedo, Roman negó con la cabeza. No eres un maestro, por lo que Trimegistus no te permitirá ser seleccionado como candidato para Raisiftin. ¿Pero qué hay de Olga? Shiro saltó sobre el punto débil de la discusión. Ella tampoco es una maestra. Roman pareció sorprendido por eso. Por favor, si puedo ir allí, podemos ganar. Saber me enseñó la esgrima, ella me enseñó a pelear, continuó Shiro, tratando de impresionar a Roman y de que esta era la mejor opción. Yo puedo, ¿no tienes espada? Tom interrumpió la discusión. Sin una espada, la esgrima es inútil. E incluso si importara, este es un siervo, y Kuchulain en eso. Se ha enfrentado a enemigos más fuertes, más rápidos y más duros que tú y los has derrotado a todos. No soportas a una oportunidad. Puedo proyectar una espada, argumentó Shiro, volviéndose para mirar a Tom que se había levantado de su asiento. Puedo proyectar tantas espadas como necesito.
Incluso cuando él rompa una, puedo proyectar otras nuevas. Y las espadas proyectadas te permitirán luchar de frente contra un ciervo, el tipo de familiar más fuerte. Ton preguntó, la ira ardiendo en sus ojos. No seas idiota, muchacho. Lo que estás tratando de hacer es un suicidio sin sentido. Incluso si muero, si derrotamos a Caster, entonces significaría que estamos en una mejor posición para capturar el Santo Grial. Shirou respondió. Eso significa que podemos salvar al mundo y recuperar a los tres de forma segura. Oye, deja de discutir, Román saltó, rompiendo la discusión. En primer lugar, la directora era una maestra antes de convertirse en directora. Ella tiene el permiso necesario para que Trimegistus la cambie a Raisift. Creo que nadie le quitó esos permisos, por lo que todavía es una maestra a los ojos de Trimegistus. Segundo, usted, Shirou, no es un maestro. Incluso si tratara de iniciar un Raisift, las características de seguridad de Trimegistus se negarían a Raisift y buscarían un maestro en su lugar. Necesitaríamos al director para que lo convierta en un maestro antes de que la computadora lo atraviese con eso. Entonces hazme uno, Shirou sugirió ansiosamente ver una manera de finalmente ir y salvarlos. Eres el director interino, seguramente puedes hacerme un maestro. Shirou odiaba estar al margen cuando la gente necesitaba ayuda. Él lo odiaba. Y verse obligado a mirar mientras otros luchaban y morían en lugar de él era una tortura. Podía aceptar pelear junto a otros, como si hubiera peleado junto a Saber y Rin, pero solo viendo cómo otros peleaban y él no estaba equivocado. Tercero, Román continuó resueltamente. Sus registros médicos dicen que su compatibilidad con Raisift es insuficiente. Si lo enviamos, es más probable que muera o que la integridad de su alma se corrompa demasiado rápido para que podamos retirarlo. Cuarto, Román deslizó su mano hacia la vista de Chaldeas debajo de ellos, donde tenía lugar la cámara para Raisifting. Todavía tenía algunos escombros, fragmentos en su mayoría dañados de los ataúdes de chasis Spiritron que los maestros usaron para Raisifting, y los dos cuerpos vacíos de Kirieligt y Fujimaru. No podían sacar los cuerpos de la habitación mientras estaban Raisifed a menos que quisieran terminar con la pareja. Y los ataúdes estaban ahora en criostasis para preservar la vida de los maestros. Pero la explosión de la bomba había dañado gravemente algunos de los ataúdes del chasis hasta el punto de que la integridad estructural casi había fallado en algunos de ellos, lo que requería que los ocupantes fueran trasladados a ataúdes desocupados para salvar sus vidas. No nos quedan ataúdes. Todos están muy dañados por la explosión, y cuáles no el uso de la criopreservación de los maestros está tan dañado que no creo que puedan funcionar correctamente. Tampoco me gusta el hecho de que la directora Olga Marie, Machi y Ritsuka están allí sin tener sus cuerpos en uno, pero no hay nada que pueda hacer al respecto ahora. Sin embargo, puedo negarme a enviarte a ti o a cualquier otra persona sin uno. Finalmente, Román miró a Shirou a los ojos. Como dijo Ton, lo que estás diciendo es suicidio. Se necesitaría un mago estupendo o un verdadero mago para derrotar a un sirviente. Y Kuchulain es uno de los mejores sirvientes. Incluso con tu historial de combate, no soportas oportunidad contra él. Lo mejor que puedes hacer es frenarlo hasta que te mate. ¿Y luego dónde estaremos? No, me niego a enviarte, Román sacudió la cabeza. Hará más bien aquí como técnico y guía local que allá. Shirou miró a Román con incredulidad. Sabía que probablemente no sería capaz de derrotar a un ciervo solo. Incluso en la guerra del Grial, a menos que Saber hubiera estado con él, no había podido vencer a un solo ciervo. Rider lo había golpeado con facilidad, Berserker lo había aplastado literalmente sin siquiera querer, Lancer había jugado con él, y cuanto menos se diga sobre su intento de pelea contra Gilgamesh, mejor. Pero Mach Kirieligt era un Demi-Servant. Un humano que se usaba como recipiente para un ciervo, que recibió el poder de un ciervo. Si Shirou pudiera luchar junto a ella, los dos podrían vencer a Caster. Brevemente, Shirou contempló atacar y noquear a los trabajadores aquí para poder establecer a Chaldea para Raisift en algo así como un temporizador, pero no sabía cómo Raisift. Sabía que estaba controlado desde esta habitación. Pero no sabía cómo iniciar un Raisift o pasar Trimgeistus.
Y atacar a las personas aquí probablemente terminaría con más daños al sistema. Daño que podría matar a los tres en el pasado. No, asumir el control del centro de mando por la fuerza sería más probable que matar a más personas de las que salvó. Y no sería ético atacar a sus compañeros sin una buena causa. No podría mirar a Saber a los ojos si atacara a la gente sin una buena razón. Y mientras salvar a Machikiri Elite, Ritsuka Fujimaru y Olgamari Animus Pere fue una buena causa, Shirou no podría hacerse cargo del centro de comando, descubrir cómo iniciar un Raisift y luego correr a la cámara a tiempo para enviar antes de que Caster matara a Olgamari Animus Pere y a los demás. Sin mencionar que Trimegistus probablemente se negaría a reconocer que se promociona a sí mismo como maestro. Shirou no era el director o director interino. No, él era un técnico. Sus permisos que Sheva y Trimegistus hicieron cumplir en Chaldea se limitaron a las habitaciones a las que podía entrar un técnico, acceder a la maquinaria y las habitaciones a las que cualquier empleado podía ingresar, así como a su propia habitación privada. En ninguna parte de su lista de privilegios pudo hacer que Trimegistus lo reconociera como un maestro. E incluso si pudiera, no sabía cómo interactuar con Trimegistus aquí en el centro de comando. Y sin el permiso de Romanu Olga, Shirou no podía Raisift. En otras palabras, no había nada que pudiera hacer. Shirou apretó la mandíbula y asintió bruscamente una vez. No confiaba en sí mismo para hablar ahora. Odiaba cada vez que era tan impotente que ni siquiera podía intentar salvar a la gente. Román se relajó con un suspiro y una sutil liberación de la tensión corporal. Ahora que ves la razón, ¿por qué no? Román comenzó a sugerir que tanto Shirou como Ton regresaran a sus asientos antes de que la comunicación de Shirou sonara una vez antes de escupir una imagen holográfica azul de Natha Ace, la mujer aún en el poder central. Planta, con lágrimas fluyendo de sus ojos. Shirou. Ella lloró. Por favor, ayúdanos a arreglar esto. 1. Explosión. Llegó cuando aparentemente golpeó algo metálico, con lo que sonó como una llave inglesa. Estúpido generador. Shirou miró a un lado a Román, quien asintió. No funcionará. Natha lloriqueó, lágrimas de frustración vinieron de sus ojos. Hemos revisado todo, lo hemos desarmado y lo hemos vuelto a armar, seguido cada paso en él. Explosión. Manual y todavía. Explosión. No. Explosión. Trabajo. Explosión. Continúa, dijo Román suavemente. Eres el único técnico que nos queda. Shirou lo miró antes de suspirar. Necesitaba salvar a la gente en la singularidad. Pero no pudo. No había manera. Todo lo que podía hacer ahora era ayudar a arreglar a Chaldea y esperaba que pudieran cuidarse solos. Se preguntó si así era como se había sentido Saber cuando se había visto obligada a desarmar una aldea para apoyar a su ejército para que todo su reino no cayera. Muy bien, estaré allí en unos minutos, le aseguró Shirou a Natha. ¿Cuál dijiste que era el problema otra vez? Eso. Explosión. No. Explosión. Trabajo. Explosión. 2. Shirou hizo una mueca ante el sonido del metal impactando metal. Aparentemente, el estrés y la falta de sueño la habían estado afectando. Y para ser justos, era una pregunta estúpida. Si hubiera sabido cuál es el problema pero no cómo solucionarlo, habría pedido consejo. Pero Shirou nunca había visto al joven mago alemán tener un colapso antes. Por lo general, era más optimista en su actitud. Por otra parte, nunca la había visto tratar de hacer funcionar un generador antes mientras dormía solo unas pocas horas en los últimos días. Y ella había dicho que era bastante mala con la maquinaria. Está bien, ¿por qué no te sientas y te relajas un poco? Tal vez preguntes, tarareó Shirou, tratando de recordar quién estaba cocinando ahora. Ah, sí, tía, la dama española. Tía, por un poco de té mientras esperas, ¿de acuerdo? Yo me encargaré. Esto fue un poco como ayudar a Rin con la electrónica. Solo Rin tenía más probabilidades de recurrir a la destrucción desenfrenada que pedir ayuda. Tal vez fue más como que Taiga necesitaba ayuda. Comparando a las mujeres, Shirou estuvo de acuerdo en que ahora, Natha estaba actuando más como Taiga que como Rin. Especialmente cuando se compara con la última vez que Taiga pensó que debería usar la fuerza de percusión para que la televisión funcione correctamente.
4. En cambio, había creado algunos problemas nuevos, para gran disgusto de Chirou por la necesidad de reemplazar el televisor. No, dijo ella. Necesitamos que el generador funcione lo antes posible. No puedo tomar un descanso ahora mismo. Bueno, me llevará tiempo llegar allí, razonó Chirou. No necesitaba ocultar su uso del análisis estructural como solía hacerlo en la escuela secundaria. Todos aquí ya sabían que era un mago. No tiene sentido que te sientes allí sin hacer nada. Bueno, Nadja parpadeó sus ojos tendidos. No debe haberse cuidado bien si las venas de sus ojos eran visibles en el holograma. Hola Nadja, interrumpió Román, volviéndose hacia el holograma de Chirou. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? Nadja frunció el ceño, obviamente tratando de recordar. Creo que fue la cena hace unas horas. Ella cuestionó. Nadja, dijo Román con el aire practicado de tratar con niños genios problemáticos que se esforzaron más allá de sus límites. La cena fue ayer. Ve a buscar algo de almuerzo y té mientras Chirou se dirige a la central eléctrica. Sí señor, Nadja se sorbió la nariz antes de volverse hacia Chirou. Pero será mejor que bajes rápido. Ella ordenó incluso cuando su imagen comenzó a apresurarse escaleras arriba a la cafetería. Singularity F, Fuyuki, 2004. Olga miró a Caster, que parecía mucho más intimidante que hace varios minutos. Pero luego, hace unos minutos, solo había tirado una poderosa runa que arrastraba algo así como 100 esqueletos para que Match peleara. Hace varios minutos, él no había tratado de matar a Ritsuka, su último maestro que daba en su empleo. ¿Qué estás haciendo? Le gritó a Caster. ¿Estás loco? ¿Qué tiene que ver Ritsuka con esto? Caster la miró con ojos casi fríos. Los problemas de un siervo son los problemas del amo. Comparten el mismo destino. ¿No te has dado cuenta de eso? Caster se volvió hacia Ritsuka, que parecía conmocionada. ¿Has pensado lo mismo, verdad Ritsuka? Cuando la joven no pueda más, será cuando mueras. Ritsuka parecía que alguien lo había engañado, pero él asintió lentamente incluso mientras estaba parado detrás de Mash. Los ojos de Mash se abrieron, incluso mientras se movía para estar en la línea de ataque de Caster a Ritsuka. Olga los miró boquiabierta. Ritsuka era el maestro de Caster. ¿Qué estaba haciendo ese idiota? Usa un sello de comando o algo así. Controla a su sirviente. Pero tal vez Ritsuka estaba conservando los sellos de comando para más tarde. Ese idiota. Evitar que tu familiar te ataque debe ser bastante básico. Ese era todo el propósito de los sellos de comando. Para mantener al siervo bajo el control del maestro. Maestro, exhaló Mash. Por favor, retrocede. Ritsuka, que todavía parecía aturdido, retrocedió varios pasos. Pero Mash no se dio cuenta, su respiración, ya pesada por su esfuerzo, se aceleró aún más. ¿Estaba teniendo Mash un ataque de pánico? Justo antes del combate. Olga no podía creer esto. Yo, no dejaré que Senpai sufra, murmuró Mash, respirando demasiado rápido. No lo haré. Entonces, incluso cuando los ojos de Ritsuka se abrieron y su mirada cambió de Caster a Mash, Mash gritó y estalló hacia adelante tan rápido como un automóvil a toda velocidad. Caster sonrió, su expresión ya no era oscura, sino una sonrisa enloquecida. Eso es lo que me gusta escuchar. Y, locamente, Caster también avanzó, más rápido que Mash, con el personal en ambas manos, listo para atacar en cualquier lugar. Sus golpes rotos reverberaron en el aire cuando su fuerza y velocidad sobrehumanas se encontraron en una ráfaga de escudo y bastón, demasiado rápido para que Olga lo captara realmente. El intercambio duró poco tiempo, solo 8 segundos según el fino sentido del tiempo de Olga, antes de que los dos se separaran. Mash estaba de espaldas a Ritsuka, con el escudo extendido frente a ella como un baluarte contra un perro que carga. Mientras tanto, Caster merodeaba por su camino, como un lobo que elige el momento adecuado para atacar. Pero Caster estaba fresco y no había hecho mucho en el último tiempo, ya que había conservado su energía. Mash estaba cansado. Sus respiraciones eran jadeos desesperados por oxígeno, su pecho se agitaba como si hubiera corrido una carrera. Entonces, si no vas a dejar que te pase físicamente, comenzó Caster antes de dirigirse hacia Mash en otro ataque de ataque.
Match respondió, moviéndose rápidamente para bloquear sus golpes. Pero el golpe final de Caster con su bastón le dio un sólido golpe contra su escudo que la hizo retroceder varios metros. Match logró mantener las piernas y mantenerse erguido, pero ahora estaba a menos de 5 metros de su maestro. Y 5 metros se cruzarían rápidamente a velocidades de nivel Servant. Los ojos de Olga se movieron rápidamente. Seguramente había algo que podía hacer. Ella era Maria Olga, Lord of the Animus Sphere y directora de Chaldea. Ella no estaría indefensa. Pero ella no vio nada. El holograma de Roman lo hacía gritarle a alguien fuera de la pantalla, no es que ella pudiera escuchar nada ya que aparentemente estaba silenciado en este momento. Ritsuka estaba congelada como un conejo frente a un perro hambriento, Match estaba agotado y cansado, luchando contra un poderoso servidor. Y Olga no tenía nada que pudiera ser fuerte contra un sirviente. Ella sabía cómo convocar a uno, pero la guerra del Grial ya tenía las 7 casillas ocupadas. Y el Fate de Chaldea aún tenía que ser algo más útil que ser la mejor herramienta de investigación del mundo sobre servidores. Y Fate aún tenía más probabilidades de no convocar con éxito a un Servant. Ella debería saberlo. Match fue el tercer éxito de algo así como 137 intentos según las notas de investigación de su padre. Ella conocía varios rituales, algo de magia y sabía cómo hacer códigos místicos que serían lo suficientemente poderosos como para dañar a un sirviente. Pero Caster era Caster. Cualquier cosa que ella pudiera hacer, él probablemente no solo podría hacerlo mejor, sino también aplicarle ingeniería inversa y encontrar un contador antes de que ella terminara de cantar el aria. Olga deseaba tener algo. Su uniforme de Mystic Code, un montón de runas, cualquier cosa. Incluso una linterna sería agradable si solo él estuviera frente a ella. Pero ella estaba al lado de la batalla. Si ella intentaba brillar una luz en su ojo, en el mejor de los casos solo tendría un ojo y luego él la atacaría. Y Caster ya había demostrado su velocidad superior. La alcanzaría más rápido que Mash. Y entonces ella o Ritsuka morirían a Caster. Inaceptable. Ella era demasiado importante para morir. Ella todavía tenía que tener éxito. No había sido felicitada todavía. Y Ritsuka era una de las 2 únicas herramientas que tenía disponible. Y si ella lo perdía, ella perdería a Mash, el más útil también. No, si ella se involucraba directamente, tendría que ser para ganar. Y no vio ningún camino con una posibilidad de victoria digna del nombre Animus Sphere. Mientras la mente de Olga se aceleró en busca de mejores opciones, Caster saltó hacia atrás, con la mano lista para sacar algunas runas a medida que aumentaba su distancia. Match no dejó su proximidad al lado de su amo. Esto estuvo mal. Los lanzadores eran luchadores a distancia. Match era cuerpo a cuerpo. Caster podría bombardear a Match hasta que ella muriera y nadie sabía cuál era la resistencia mágica de Match. ¿Por qué no había exigido ya que Ritsuka se lo dijera? Si la resistencia mágica de Match fuera baja, Caster ganaría fácilmente. Pero si era alto, Match no tenía que preocuparse. Si no me dejas pasar físicamente, es hora de terminar esto. Caster rugió cuando acercó su bastón a él y cruzó el pecho. Arde al suelo con tu maestro. Olga jadeó cuando la sensación de presión de Caster creció. Estaba ejerciendo un mayor poder mágico. Como siervo, solo había una cosa que podría hacer. Está usando su noble fantasma. Ella gritó, el miedo apretando su corazón. El ojo visible de Match se amplió cuando su respiración se aceleró. Vamos Match. Este no es el momento de entrar en pánico. Hacer algo. Mi hechizo es el ataúd de las llamas, un gigante de espina verde. Retribución, el bosque que purificará la miseria humana, dijo Caster mientras giraba para señalar a la cabeza de su bastón tanto a Match como a Ritsuka. Sucede al hombre de mimbre. Y mira, mientras tanto el bien como el mal muerden el polvo. La energía de Caster explotó, manifestándose como un círculo rúnico surgiendo a los pies de Match y Ritsuka. Las llamas estallaron, lo que indica que el elemento principal de esta magia noble fantasma fue el fuego. Olga no tenía nada que pudiera contrarrestar un aria de 4 cuentas para un fantasma noble de fuego. Todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que Match descubriera su fantasma noble antes de que Caster los matara a todos. Ritsuka escuchó a Caster cantar su hechizo mágico.
que tenía menos talismanes latinos y de papel de lo que hubiera esperado. Un noble fantasma. El arma secreta de un sirviente, y presumiblemente su juicio más poderoso por el grito aterrorizado de Olga. Ritsuka se preguntó qué podría ser tan malo de uno. ¿No sería la habilidad del portador lo más peligroso de un héroe? Tal vez fue algo así como un hombre diestro peleando con su mano izquierda. No era como si pudiera ser un arma mágica o algo ridículo. Oh cierto, la magia existía. Ritsuka casi se había olvidado de eso. Para ser justos, hace una semana, habría respondido con confianza que la magia no podía ser real. Había sido un extraño unos últimos días. Pero si existiera la magia, sería un noble fantasma como una espada encantada. Los ojos de Ritsuka se movieron entre el bastón de Caster y el escudo de Mash. Se veían grandes, auténticos e impresionantes, pero no había nada mágico en ellos. Sin runas brillantes, sin aura mágica. Pero, ¿y si invocara un fantasma noble dejara caer un arma mágica en las manos del siervo? Algo que le daría a Caster un arma más peligrosa que un gran palo de madera. Ritsuka tragó saliva, con los ojos abiertos, lista para algo mágico y peligroso. Como resultado, no estaba listo cuando apareció un gran círculo brillante con un montón de figuras y formas extrañas alrededor de sus pies y los demás, justo por encima de la altura de sus tobillos. Ritsuka se congeló. ¿Hacia dónde debería correr? El círculo lo rodeaba por todos lados. No sabía nada sobre magia, pero sabía lo suficiente de las novelas de fantasía que permanecer dentro de un círculo, cuando era un mago tratando de matarte, era una mala idea. Finalmente, Ritsuka decidió dónde estaba el borde más cercano del círculo, pero ya era demasiado tarde. El círculo brillante de varios metros de ancho escupió llamas hacia el exterior del círculo, haciendo que Ritsuka se congelara en medio de su primer paso. Y una malla gigante de madera salió del círculo, justo debajo de él. Los pies de Ritsuka se deslizaron cuando el suelo debajo dio paso a un edificio de madera en ascenso. Ritsuka se agitó instintivamente, tratando de agarrar algo para estabilizarlo. El ancho de la madera era demasiado grande para que su mano lo envolviera. Ritsuka cayó, sus pies incapaces de mantenerse firmes, mientras la madera se movía y ondulaba debajo de él. Afortunadamente, el suelo no estaba muy lejos. Ritsuka se cayó rápidamente del noble fantasma de madera. La sorpresa y la sorpresa repentinas duraron menos de un segundo antes de que estuviera a salvo de la repentina construcción. Ritsuka se tumbó en el suelo, antes de darse la vuelta para ver lo que acababa de hacer Caster. Y se encontró deseando haber tenido razón en que Caster acababa de hacer una construcción completamente nueva. Porque lo que estaba mirando no era un edificio, era un gigante de madera. Y de lo que se había tropezado era de la cabeza, y que la cabeza era proporcional al cuerpo. El cuerpo de madera con una jaula con puertas de metal para un torso. Ritsuka miró al gigante de madera y tuvo el pensamiento más aleatorio. Ahora sé cuál es la escala para un robot Gundam. 4. E iba a morir. Por lo menos, desde cuando el gigante lo pisó accidentalmente mientras intentaba encontrarlo. Y luego, de repente, Mash estaba frente a él, de pie entre él y el robot de madera, con su gran escudo entre ambos y el gigante. Maestro, por favor, retrocede. Yo, no será un obstáculo para Senpai, gritó su voz hecha de una determinación de hierro en los oídos de Ritsuka. No era una imagen alentadora. Mash, la pequeña y delgada niña que ni siquiera despejó 160 centímetros armada solo con un escudo más alto que ella contra un gigante que ya se elevaba sobre la escuela. Y el gigante seguía creciendo. Pero para Ritsuka en este momento, Mash era más que un ángel. Ella era una heroína, su salvadora y la única en la que podía confiar por completo. Si ella quería decir que podía manejar esto, entonces podía. No hay duda. Sin duda. Ritsuka creía en ella. Entonces, en lugar de retirarse como había dicho Mash, Ritsuka se relajó inconscientemente, confiando todo en Mash.
Y con su relajación y completa confianza en ella, los circuitos mágicos de Ritsuka, activados por primera vez hace unos días, vertieron toda su producción de prana en ella, otorgándole la energía que necesitaba. Mach no estaba en el mismo estado de serenidad que su maestro. De hecho, se podría decir que mientras Ritsuka pasó por el miedo y el terror hasta que estuvo más allá de ellos que estaba sereno, Mach podría decirse en un estado de pánico donde sus pensamientos y sentimientos eran como una dispersión de gansos. Debo proteger. Debo desatarlo a todo el mundo. Por favor, incluso si es falso, incluso si es solo por ahora, tengo que desatarlo correctamente. O todos desaparecerán. Y Mach, actuando con instinto y no con el suyo, utilizando habilidades que nunca aprendió, con un poder que no provenía de ella, inundó la energía que le quedaba en su escudo. Y por fin, su espíritu y escudo respondieron a sus sinceras súplicas mientras se enfrentaba al gigante noble fantasma. Incluso mientras sus manos temblaban mientras sostenía el escudo, Mach podía sentir que le respondía, como un músculo ansioso que se tensa antes de un salto largo. Incluso mientras mantenía su postura detrás de su escudo, Mach comenzó a verter intuitivamente energía mágica en su escudo, a un ritmo, cantidad y con las propiedades correctas que parecían correctas. No demasiado, ni muy poco, como si hubiera cogido un instrumento que sabía tocar antes de verlo antes. Y luego la cantidad que infundió en su escudo alcanzó la cantidad correcta. ¿Cómo lo sabía? No tenía idea. Tal vez fue como una panadera muy hábil como Karen Koch podría verter azúcar y harina sin depender de dispositivos de medición, pero Mach sabía que esta era la cantidad correcta de energía para su fantasma noble. Siguiendo nada más que el primer pensamiento que apareció en su cabeza aterrorizada y acelerada, Mach puso su postura de par en par, quitando su escudo de enfrente de ella a su derecha, soltando su mano izquierda. Con la postura fija, ella, sosteniendo el escudo completamente por el pequeño manillar en la parte posterior del centro, Mach levantó el escudo por encima de su cabeza hasta que quedó horizontalmente paralelo al suelo, su mano izquierda se elevó hasta el borde superior de su escudo. Ahora la explosión, el desafío contra el gigante. Mach usó ambas manos para golpear el suelo de su gran escudo en forma de cruz. Allí para retener hasta que desapareciera el peligro, hasta que todo estuviera bien. Y el escudo respondió liberando un estallido de energía en una ola que emanaba del escudo con ella como punto focal hasta que la ola se recuperó en el aire frente a ella, creando una gran imagen de luz que refleja el círculo en el corazón de su escudo. Con diamantes transparentes de color azul verdoso correspondientes a los paralelogramos negros tallados en el círculo en el centro de su escudo. Pero el fantasma noble era más que una reproducción más grande del centro de su escudo. Era una barrera circular arcana con líneas, cuadrados, círculos, rombos y polígonos centrados alrededor de un símbolo en forma de cruz en el centro. Y la energía mágica, el poder de Mach, se extendió como ondas y estallidos de luz, refrescando la protección donde quiera que fuera la energía, dejando claras las líneas y los símbolos, así como el extraño guión que Mach no podía leer en los bordes de la barrera brillante. Por supuesto, parte de esa incapacidad para leer podría tener que ver con que el viejo guión estuviera al revés desde su punto de vista, pero a Mach no le importaba eso ahora. Tengo que proteger a mi maestro. Su vida, su espíritu, su corazón y su cuerpo, en unidad unánime, declararon que tenía que ser así. Que Ritsuka Fujimaru y Olgamari y Animus Pere y todos los demás no morirían. Que no vendrían a hacer daño. Que el gigante de madera sin rostro, el hombre de mimbre, no tendría poder para asustar o amenazar con dañar a nadie. Y cuando el gigante de Caster finalmente terminó de formarse, el fantasma noble de Mach estaba listo para recibirlo. Orgulloso, desafiante, pero hecho de nada más que energía ligera y mágica, el escudo se enfrentó al gigante conjurado de madera maciza y metal. El gigante ni siquiera se detuvo. Golpeó, un brazo largo y lento cayó hacia Mach, mientras estaba parada detrás de sus dos escudos, uno de metal y otro de luz. Y el brazo, que habría atravesado las paredes de concreto de la escuela cercana sin siquiera darse cuenta, rebotó en la barrera de la luz. Al hombre de mimbre no le importaba. No estaba controlado ni era autónomo. Tenía solo una meta, un objetivo, solo una cosa que podía y haría: agarrar las ofrendas a los dioses de los celtas. Para capturarlos y ofrecerlos en un resplandor de gloria y honor.
Literalmente. El gigante empujó su otro brazo hacia los dos humanos que pronto serían los sacrificios, incluso cuando los pies de madera en la parte inferior del gigante comenzaron a arder en un calor sofocante. Detrás del escudo, ni Mach ni Ritsuka podían sentirlo. Ni un destello de llama o chispa, ni un grado de temperatura podría romper la barrera de Mach. Pero el gigante se precipitó hacia adelante, para atravesar la barrera a medida que más y más madera se incendiaba, dándole la apariencia de un gigante ardiente hecho de llamas alrededor de un esqueleto de madera con una caja torácica de metal. Pero el escudo se mantuvo firme, rechazando al gigante del fuego incluso cuando la energía de Ritsuka fluyó a través de Mach, mezclándose con las reservas de su siervo hasta que llegó al escudo, fluyendo hacia la barrera. El gigante dio un paso más hacia el borde de la proyección mágica, los fuegos ardieron muy por encima de la cabeza de Mach y alrededor del escudo protector masivo, creando una segunda llegada de fuego concentrado como los que incluso ahora arrasaron las casas y el edificio de Fuyuki Ciudad. Pero ni siquiera las llamas concentradas podían romper la integridad de la luz, rechazando el fantasma noble mucho más material, incluso cuando los fuegos consumieron al gigante. Y finalmente en un último incendio, cuya luz podría penetrar a través del escudo de Mach, haciendo que sus ojos se cerraran automáticamente, el gigante hizo un esfuerzo final. Y cuando los abrió, las cenizas del gigante de madera, la jaula de hierro y todo, se dispersaron al viento, lejos del escudo, dejando 4 individuos sorprendidos y el fantasma noble de Mach. Mach miró con los ojos muy abiertos el gran contorno brillante de su escudo proyectado mágicamente contra el hombre gigante de madera que se había derrumbado al golpear el escudo. Me las arreglé para desatar mi noble. El fantasma noble perdió cohesión cuando su flujo de energía mágica se cortó, la luz se dispersó hasta que se desvaneció como las luces del sur en un cielo cubierto de tormenta de nieve. Mach tragó saliva, la incredulidad se desvaneció lentamente, pero aún allí, incluso mientras forzaba la última palabra. Fantasma. De alguna manera decir la palabra la hizo creerlo. Como si las palabras rompieran una barrera de incredulidad en su propia mente. Menos mal, suspiró Caster, colocando su bastón en el suelo, la imagen de relajado a pesar de intentar matar los momentos antes. Sabía que sobrevivirías a eso, se jactó, incluso mientras sacudía la cabeza, pero nunca pensé que tanto tú como tu maestro saldrían sin un rasguño. Sé feliz, señorita, la felicitó, sonriendo de placer por el éxito de su alumno. Mach no podía creerlo. Había desplegado su noble fantasma. Ella, Mach Kirielit, tenía un fantasma noble. Había salvado a Ritsuka Fujimaru. Espera, no. Caster la miró de manera extraña antes de volverse hacia Ritsuka, que todavía estaba cojín desde el suelo, mientras Caster sonreía orgulloso. Alabadla, Ritsuka. Esa joven dama es, sin lugar a dudas, un espíritu heroico de primer nivel. Mach, más emociones felices que pensamientos racionales, siguió el ejemplo de su maestra y se volvió para mirar a su maestro extendido. Senpai, logró decir, sus endorfinas la atravesaron, la felicidad inundó su mente. Justo ahora. Parpadeó antes de ponerse de pie, sonriendo por completo mientras se sacudía un poco de ceniza de su uniforme. Felicidades, Mach, dijo, complacido por su éxito y su increíble logro. Eso fue increíble. Mach le sonrió, las palabras perdidas en la embriagadora sensación de éxito. Fou, Mulu. Fou gritó cuando él saltó y corrió por su brazo hasta su hombro antes de frotar su mejilla sobre su mejilla en felicitaciones satisfechas. Eso fue sorprendente, dijo el holograma de Román, transmitiendo su sorpresa de Chaldeas. No esperaba que desatara su noble fantasma tan pronto. Mach nunca fue alguien con una fuerte voluntad. Mach hizo una mueca, sus fracasos pasados vinieron a su mente, su reciente logro se convirtió en cenizas en su boca. Ella había sido horrible. No había podido hacer ni una sola flexión en ejercicios físicos, no había logrado hacer ni 5 flexiones, siempre estaba soñando con el cielo, siempre terminaba en los últimos ejercicios físicos requeridos para los maestros en Caldea. Ella siempre se había rendido. Ha fallado. Tomado a sí misma por tener 0 talento en los campos físicos y nunca trató de superarlo. Incluso ahora, su estado físico se debía completamente al poder del espíritu heroico.
Por eso, en parte, había estudiado su corazón, aprendido tanto sobre historia, mitos y leyendas como pudo, aprendió a manipular mana y prana, aprendió a reconocer y, si es necesario, a realizar taumatología ritual. Era horrible en las cosas físicas, pero se las arregló para compensar en el lado mágico. Su abundancia de circuitos mágicos de calidad la llevaron a través. Mach bajó la mirada al suelo, sin querer mirar a Ritsuka a los ojos, ya que, sin duda, su admiración se convirtió en asco. Incluso mientras recordaba lo mal que había fallado, con qué frecuencia había renunciado a ser buena en algo físico. Y ahora, era el aspecto en el que, como sierva, era mejor. Una resistencia de rango, lo que significa que podría ir más lejos y más que cualquier otra persona, recibiendo daños que matarían a cualquiera más débil. Sin embargo, ella nunca fue más allá de lo que se esperaba de ella, a menudo no cumplió ni siquiera con las expectativas básicas. El más débil físicamente de los maestros. Eso es porque te equivocaste, dijo Caster, poniendo una mano sobre su hombro. Mach lo miró sorprendido. No esperaba que nadie pensara que era buena. ¿Qué sabía Caster sobre ella que ella o el Dr. Roman no? Puedes llamar a la joven dama aquí un protector. Ella es un escudo natural para sus camaradas, continuó Caster. No tiene sentido enseñarle a un pájaro a nadar, ¿verdad? Tienes que enseñarle a un pájaro a volar alto. Mach parpadeó, sorprendido. ¿Era eso cierto? ¿Era ella una protectora? ¿Era ese su tipo de personalidad? Ella no lo sabía. Ella nunca había tenido que defender a nadie. Todos siempre habían sido más capaces que ella. Mach volvió los ojos hacia su amo, preguntándose si Caster tenía razón. ¿Era ella una protectora? ¿Era digna de ser confiada? Los ojos de Ritsuka todavía estaban abiertos, sin sombra detrás de ellos, sin engaño. No estaba juzgando en secreto al mundo ni a ella y lo encontraba con ganas. Simplemente abra la admiración, la felicidad y la honestidad. La admiraba. Mach tragó en estado de shock y sorpresa. ¿Cómo podía admirarla? No la veía por quien era ella. Un debilucho. Una decepción. Un fracaso. Una persona que no pudo alcanzar su potencial ni por un momento. Pero la admiraba. Y Mach quería creerle. Muchísimo. Ella quería creer que era digna de ser admirada. De ser confiable. Aunque, se apagó Caster, con vergüenza en su voz, volviéndola a la tierra a tiempo para escuchar su fracaso. Ella no pudo obtener su verdadero nombre. Correcto, Mach hizo una mueca, cayendo ligeramente. Es cierto que ella había desplegado su noble fantasma, pero no pudo usar ni obtener el factor más fuerte de su fantasma noble, su nombre verdadero. Un verdadero nombre era el corazón de un noble fantasma. La identificación de la pieza central de la leyenda del espíritu heroico, que fue lo que los llevó al trono. El uso de un nombre verdadero redujo toda la fuerza de la leyenda del espíritu heroico, destacando los aspectos más fuertes de la humanidad en una muestra de fuerza que muy pocos vivos podrían igualar. 3. Se documentó que un fantasma noble sin su nombre verdadero era mucho más débil que si se usara el nombre verdadero. Mach tuvo que estar de acuerdo. Sin un nombre verdadero, su noble fantasma era patéticamente débil. Debe ser una decepción para el espíritu heroico que le dio sus poderes. Aunque ahora puedo desatar mi fantasma noble, admitió Mach, todavía no sé su nombre verdadero, ni el nombre verdadero del espíritu heroico. Está bien, dijo Olga, sonriendo con aire de suficiencia mientras caminaba desde el costado donde se había visto obligada a ver pelear a los dos sirvientes. Incluso si no tienes experiencia, incluso si solo eres temporal. Olga puso su mano sobre el hombro blindado de Mach, todavía sonriendo con orgullo y satisfacción. Tu mismo deseo desató tu fantasma noble. No tenías el más mínimo deseo de obtener un nombre verdadero, de convertirte en uno de los elegidos, de convertirte en un verdadero espíritu heroico. Mach estuvo de acuerdo con ella. Pero fue vergonzoso decirlo en voz alta. Especialmente delante de su maestro. Ella debería tener el deseo de obtener un nombre verdadero. Para convertirse en un verdadero espíritu heroico. Para eso se esforzó todo mago, para convertirse en influyente, para lograr algo significativo, para llegar a la raíz. O al menos hacer posible que su descendiente, el portador de su sueño y la genética, lo logren allí debido a su trabajo. Mach, en comparación, no lo hizo.
Ella quería aprender, experimentar, para ver el cielo y todo lo que había dentro y debajo de él. Por eso respondió tu noble fantasma, concluyó Olga con un suspiro de satisfacción. Ah, qué historia tan inspiradora. Como un cuento de hadas. Olga retiró la mano y dio un paso atrás. Director, dijo Mash. Esa última parte no fue necesaria, ¿verdad? Ella no era como un héroe famoso de la leyenda o una historia hecha para entretener a los niños. Ella era Mash Kirielight. Oh, no te preocupes por mí, solo estoy bromeando. El director rechazó la queja tentativa de Mash. Me alegra que puedas usar tu noble fantasma ahora. Ella frunció el ceño pensativamente. Pero es inconveniente usarlo sin un nombre verdadero, ¿verdad? Mash asintió con la cabeza. Usar un fantasma noble sin un nombre verdadero fue. Bueno, ella no lo sabía. Ella no había sido una sierva por mucho tiempo. Menos de un día de hecho. Pero estimó que no sería muy bien recibido por los otros espíritus heroicos que se habían ganado su leyenda. Pensaré en un buen hechizo para ti, dijo Olga Animus Pere, pensativa mientras paseaba por el polvoriento patio de la escuela. Ya que es un pseudo despliegue de noble fantasma, déjame ver, de repente asintió, deteniéndose abruptamente cuando se volvió hacia Mash. Sí, llamémoslo Lord Chaldeas. Chaldea es un nombre que también tiene significado para ti. Entonces, para activar tu origen del espíritu, es un buen hechizo para ti, ¿verdad? Mash ladeó la cabeza considerando el nombre, sintiéndolo en su mente. Lord Chaldeas. Sí, a ella le gustaba ese nombre. Describía de dónde venía, cuál era su propósito. Ahora era una defensora de la humanidad, protegiéndola de la extinción por medio de la organización Chaldea. Solo más física y violentamente de lo que le gustaba como sierva en lugar de ser humana. Ese sí, tartamudeó en su felicidad por tener un buen nombre que le dio su superior. Gracias, director. Mash se inclinó ante Olga Marie, quien presumiblemente se despidió de ella. Lord Chaldeas, dijo Román, sintiéndose también sobre el nombre antes de aceptar con buen ánimo. Sí, me gusta. Eso te queda perfectamente, Mash. ¿Te gustaría probarlo de nuevo? Mash asintió con la cabeza. Lord Chaldeas. Ella podría usarlo, pero tal vez su origen del espíritu y fantasma noble lo rechazarían. Lo mejor es probarlo ahora antes de usarlo en el campo. Sí, estuvo de acuerdo Caster, preparando su bastón y estirando los músculos con anticipación. Me estaba conteniendo antes, pero aún así, su defensa fue impecable. Sí, me aseguraré de que pueda sacarla de nuevo. Lanzando una sonrisa ansiosa, Caster terminó sus ejercicios de calentamiento y se volvió hacia Machi Ritsuka, una sonrisa depredadora y ansiosa se apoderó de su rostro. Ritsuka, señorita, ¿estás lista? Sí, por favor. Dijo Mash. Si su maestro confiaba en ella, tenía que asegurarse de que él nunca tuviera motivos para sentirse fallada por ella, que podía seguir confiando en ella, que ella nunca le fallaría, que él podría depender completamente de ella, como si nadie hubiera dependido de ella antes. Está bien, dijo Ritsuka, alejándose unos pasos de la próxima pelea. Mash lo dejó. Ella podría bloquear al hombre de mimbre con su noble fantasma, Lord Chaldeas. Ahora lo probaría y demostraría que podía confiar en ella. Mash se acomodó en posición, con las piernas en una postura firme, su pequeño cuerpo completamente detrás de su escudo que se alzaba sobre ella. Caster se colocó frente a ella, a una distancia de unos 15 metros, con el personal agarrado con ambas manos. Los dos se miraron el uno al otro en un momento de tenso silencio antes de la tormenta. Luego Caster se movió, golpeando su bastón contra el suelo, cantando las líneas completas de su fantasma noble. Su producción de mana se sentía más fuerte que la cantidad que vertía en su primer uso. Mi hechizo es el ataúd de las llamas, un gigante de espina verde. Retribución, el bosque que purificará la miseria humana. Derrota al hombre de mimbre. Y mira, tanto el bien como el mal muerden el polvo. Rugió, su entusiasmo claro para Mash. Pero Mash decidió esperar. Esperar hasta que apareciera el círculo mientras la sensación de tensión le recorría los nervios. Y una vez que vio las runas debajo de ella, actuó. Desplegando noble fantasma, señor Chaldeas.
Match gritó mientras saltaba hacia atrás, su escudo levantado sobre su cabeza, hasta que golpeó el suelo y golpeó el acero hacia abajo, inclinando su escudo para hacer que la barrera defensiva apareciera inclinada hacia abajo, donde pronto aparecería el gigante. Y la cabeza del gigante, que se levantó del suelo, rebotó contra el escudo y fue golpeada a un lado, lejos del escudo. El gigante emergió, el cuerpo salió del círculo, estrujándose entre el noble fantasma defensivo y el suelo, el último de los cuales dio paso a la libertad del gigante. En contraste, el primero no se movió. Match notó como el escudo ampliado reflejaba el suyo antes de darse cuenta de que el gigante estaba libre, y su escudo fuera de posición. Los ojos de Match se abrieron mientras retrocedía apresuradamente, volviendo a poner su escudo contra el cielo. Y, como de repente supo cómo usar un escudo contra las hordas de esqueletos, sabía que el escudo más grande seguiría su escudo más pequeño. Lo que hizo, la proyección de luz reflejando su escudo hasta que se interpuso entre ella y el gran gigante que buscaba matarla. Era solo ella o el hombre de mimbre parecía más grande que antes. Afortunadamente, no fue más fuerte cuando el primer puño rebotó en el escudo brillantemente brillante. O tal vez la ofensiva noble fantasma era más fuerte, pero no lo suficiente como para romper su noble fantasma. Match no lo sabía, pero la diferencia era académica, ya que vigilaba de cerca al gigante para un destello de movimiento desde el costado y Match giró bruscamente la cabeza para ver a Caster en un sprint completo que la rodeaba. Match se reprendió a sí misma dentro de su mente. El fantasma noble de Caster era más un golem que algo que Caster tenía que controlar. Podía simplemente lanzarlo y luego dejarlo actuar solo. Probablemente le permitió más tiempo para inventar más hechizos de runas o prepararse para un misterio que tardó más en invocar. O, como en este caso, úselo como una distracción exagerada. Match giró hacia un lado, su agilidad de rango de la hizo moverse a la velocidad a la que se había estado acostumbrando desde que se había despertado dentro de la singularidad. Su escudo bloqueó el último golpe del gigante antes de que despegara después de Match, un caparazón de tortuga portátil mientras Match se apresuró a alcanzar a su maestro antes de que Caster pudiera obtener un disparo claro. Una ráfaga de calor detrás de ella le recordó a Match que mientras Caster era una amenaza, también lo era el hombre de mimbre. Match ajustó su escudo para que mirara hacia atrás incluso mientras corría directamente hacia Ritsuka. La ralentizó un poco mientras luchaba contra la resistencia del viento sobre su escudo, pero mejor bloqueaba el noble fantasma que dejar que se desbocara. Entonces, cuando vio que el dedo de Caster dibujaba una runa rápida mientras él corría, Match aceleró antes de saltar para interponerse entre él y Ritsuka, el escudo aún en ángulo hacia el gigante de madera, dejándola sola contra el fuego misterio creado por antiguas runas. Match se mantuvo firme, asustado de la amenaza que representaba la bola de fuego, pero más asustado y decidido a evitar la pérdida de Ritsuka Fujimaru, y ella era una sierva. Probablemente podría manejar un ataque como este. Ritsuka se quemaría y moriría si lo golpearan. Entonces ella lo tomaría en su lugar, pero esto realmente dolería. Match se preparó para el dolor, pero nadie estaba más sorprendido que Match cuando la bola de fuego la golpeó. Y simplemente desapareció cuando se enfrentó a su resistencia mágica y perdió. Match involuntariamente dejó que su noble fantasma se derrumbara por la conmoción de no sentir el dolor del fuego quemándole la carne, sin que el escudo se desmoronara mientras dejaba de alimentarlo. Una repentina llamarada de calor le hizo saber su error cuando dio un paso atrás y hacia un lado para permitirse ver mejor a Caster y su noble fantasma, que estaba casi completamente quemado. El gigante extendió la mano, más llamas y cenizas que sustancia sólida ahora, antes de que las últimas llamas ardieran a través de la madera restante, haciendo que el gigante se desmoronara en una nube de cenizas, que proporcionaría otra capa a la escuela cubierta de cenizas. Match vigilaba a Caster ahora, pero el hombre se había detenido pausadamente, con la mano en el suelo y el otro sosteniendo su bastón a sus espaldas. Buen trabajo, dijo el siervo más experimentado, levantándose y sacudiéndose la mano. Siempre debes tener en cuenta la naturaleza del noble fantasma o el oponente al que te enfrentas. Cada noble fantasma es diferente, único en la leyenda del portador. Si pierdes el rastro de eso, perderás.
Mash asintió, relajándose de la postura que había estado sosteniendo en caso de que su maestra decidiera que necesitaría otra lección para estar preparada y paranoica en el combate. Pero se preguntó por qué Caster había mirado hacia el holograma azul que indicaba el estado del Dr. Roman en Caldea. «Hola Mash». «¿Sí?», preguntó Mash, volviéndose hacia su maestro, con la cabeza inclinada por la curiosidad. Ritsuke sonrió. «Gracias». La cara de Mash le devolvió la sonrisa, transmitiendo su felicidad. Había aprendido a usar su noble fantasma. Ella no era un sustituto inferior de un siervo.